Una de las grandes dudas que tenía cuando empecé a hacer videojuegos era ¿qué pasa cuando saque un juego y empiece a ganar dinero? ¿Es eso ilegal? ¿Tengo que haber creado una empresa primero? ¿Puedo ganar dinero por debajo de cierto límite de forma legal? ¿Y qué pasa si gano dinero de forma ilegal y me pillan? ¿Me lo quitan todo? ¿Me ponen una multa? ¿Me meten en la cárcel? ¿Cuánto cuesta crear y mantener una empresa? ¿Qué pasa si creo una empresa y luego mi juego no vende nada? ¿Tengo que pagar cuotas mensuales e impuestos? ¿Tengo que cerrarla? En fin, tenía 1000 dudas al respecto y no fui capaz de encontrar respuestas claras en internet. Ni siquiera sabía con quién se supone que tenía que hablar para que me aclarase esas dudas. ¿Con un abogado? ¿Con una gestoría? ¿Con una asesoría? ¿Y cuánto cuesta una sesión con alguno de estos? ¿20 euros? ¿200? No tenía ni idea. Al final dije, bueno, yo saco el juego y cuando esté ganando ya un sueldo decente, si es que llega ese momento, ya entonces me preocuparé de legalizar las cosas. Y si antes de que llegue ese momento Hacienda me pilla y se lleva todo el dinero o me mete en la cárcel, pues bueno, al menos lo he intentado. Entonces saqué MyoTori y al principio no parecía que fuese a ganar mucho dinero, pero luego las ventas se mantuvieron y con los ingresos extra de las rebajas de Steam y cosas así, al final sí que parecía que de media llegaba más o menos a los 800 euros al mes, que es el sueldo mínimo en España. Así que a principios de este año, 2018, cuando estaba ya trabajando en Golfing Over with Alba Mayo, dije, bueno, parece que la cosa está funcionando, así que antes de sacar el siguiente juego estaría bien comprobar si lo que estoy haciendo es legal o no y qué es lo que tengo que hacer para arreglarlo en ese caso. Así que me puse en contacto con la que creo que es la única gestoría especializada en videojuegos de España y les conté mi caso por email. Ahora que tengo las cosas un poco más claras, he pensado en hacer este vídeo explicando lo que yo sé para tal vez ayudar a posibles personas que estén en la situación en la que estaba yo antes. Son temas complicados y la verdad es que yo no termino de enterarme bien del todo, así que es posible que alguna de las cosas que diga no sea del todo cierta. Lo digo para que vayas con cuidado y no te creas que soy un experto explicándote la ley porque no es el caso. Además, esto solo se aplica en España. Si vives en otro país, no sé hasta qué punto puede ser útil este vídeo, pero tal vez sea interesante simplemente por curiosidad. Empecemos entonces. Para ganar dinero legalmente vendiendo tus propios videojuegos hay dos opciones. Una es hacerte autónomo y otra es fundar tu propia empresa. Hay muchos tipos de empresa, pero en este caso probablemente la que más nos interesaría es una SL, que significa Sociedad Limitada. Si eres autónomo tienes que pagar la cuota de autónomos de la Seguridad Social, que son 275 euros al mes, pero el primer año son solo 50 euros, el segundo va aumentando y luego a partir del tercero ya sí son los 275. ¿Una puñalada en el pecho de los negocios pequeños? Estoy de acuerdo. Tenlo en cuenta la próxima vez que vayas a votar. Si no lo entendí mal, esta cuota solo tienes que pagarla si tienes beneficios suficientes para pagarla. Es decir, que si tus juegos dejasen de dar dinero durante un tiempo, no tendrías por qué darte de baja de autónomo, sino que simplemente no tendrías que pagar la cuota. También tienes que pagar el IRPF, que es un porcentaje de todo el dinero que ganes. Por debajo de los 12.000 y pico euros es un 19%, luego va aumentando por tramos hasta el máximo, que es un 45% a partir de los 60.000 euros. Si en vez de hacerte autónomo quisieses crear una empresa, aún así, como tú eres el dueño de la empresa y no eres un empleado de nadie, tendrías que hacerte autónomo societario. La cuota de autónomo societario es de 345 euros al mes, más alta que la del autónomo normal. Y en vez de pagar el IRPF tendrías que pagar el impuesto de sociedades, que es del 25%. ¿Qué es lo que te interesa entonces? ¿Ser autónomo normal o crear una empresa y ser autónomo societario? Pues si eres una sola persona, como es mi caso, y ganas menos de más o menos 40.000 euros, en principio te interesa más ser autónomo normal, porque así pagas menos cuotas y menos impuestos. Más o menos a partir de los 40.000 es cuando ya te conviene crear la empresa, porque estarías pagando un 25% de impuestos en los ingresos, en vez de lo que pagas de autónomo normal, que como va por tramos, pues puede llegar al 45%. Si no eres una sola persona, sino que sois un grupo, no tengo tan claro cómo va, pero me imagino que lo que más os conviene es crear una empresa directamente, porque así los derechos de los juegos pertenecen a la empresa, todo va por contrato y se evitan líos en caso de disputa. Supongo que también podréis haceros todos autónomos y que uno de vosotros sea el que cobre de las tiendas y luego les pague el resto por su trabajo. Supongo que la primera opción tiene más sentido, pero no estoy seguro de cómo va. Otra diferencia entre ser autónomo o crear una empresa es la responsabilidad. Lo de sociedad limitada significa sociedad de responsabilidad limitada.
lo que significa que si, por ejemplo, una empresa te denunciase por haber infringido una patente y tú perdieses el juicio y te obligasen a pagar 1.000.000 de euros, pero en los fondos de la empresa solo tienes 3.000 euros, se pagarían esos 3.000 euros y ya está. Y no sé luego si te obligarían a cerrar la empresa o se quedaría con los derechos de tus juegos o qué pasaría exactamente, pero la cuestión es que tú personalmente no debes nada. En cambio, si te condena a pagar 1.000.000 de euros siendo autónomo y no lo tienes, te quitarían todo tu dinero, tu casa, tu coche y lo que haga falta. Y si aún así no puedes pagarlo, no sé si te meterían en la cárcel o qué, pero la cuestión es que tú serías el responsable de pagar ese 1.000.000. En principio esto no es algo que vaya a ocurrir, pero conviene tenerlo en cuenta e ir un poco con cuidado con lo que haces. Ahora que tenemos las opciones un poco más claras, ¿cuándo tienes que dar el paso de hacerte autónomo o crear una empresa? Técnicamente no deberías ganar ni un solo euro sin declararlo, así que deberías darte de alta como autónomo un poco antes de cuando pienses lanzar el juego y empezar a venderlo. Pero claro, ¿qué pasa si sacas un jueguecillo en Android, ganas 10 euros y ya está? No te van a hacer darte de alta de autónomo para eso, ¿no? Sería una tontería. ¿Dónde está el límite entonces? ¿Cuándo estás obligado a darte de alta como autónomo? No se sabe. La ley no está muy clara al respecto, hay ahí cierto vacío, pero en general se considera que tienes que darte de alta como autónomo si estás ejerciendo una actividad económica habitual. Es decir, que si vendes un sofá de segunda mano una vez, pues no te tienes que dar de alta de autónomo para eso. Pero si vendes objetos de segunda mano cada mes y te ganas un sueldo con ello, entonces sí que tendrías que darte de alta. En la práctica, si lo que estás ganando no se acerca al sueldo mínimo, sería raro que Hacienda te diga nada, porque no merece la pena y probablemente ni siquiera se van a enterar. Pero si te estás acercando ya o sobrepasando el sueldo mínimo, entonces ahí sí que tendrías que legalizarlo porque podrías empezar a tener problemas. Claro que una vez que te des de alta como autónomo, ese sueldo mínimo dejará de serlo porque te quitarán el 19% más las cuotas y todo el rollo, que es lo que me pasó a mí. Pero es lo que hay. El 90% de los juegos ni siquiera ganan nada, así que mi consejo es que saques el juego sin preocuparte mucho de esto y cuando veas que empieza a funcionar como negocio, entonces ya te pongas en contacto con una gestoría y lo legalices. Que por cierto, a todo esto hay que sumarle las tasas de gestoría, porque vas a necesitar una gestoría que te lleve todo el tema de los impuestos. Técnicamente podrías llevarlo tú solo, pero es complicadísimo, vas a tener que dedicarle horas y horas a estudiártelo, entender y aprender cómo funciona bien todo, darte de alta en todos los servicios y luego más horas cada mes llevando tú la contabilidad, rellenando formularios, emitiendo facturas y si te equivocas en algo, multa de Hacienda. Así que en general no vale la pena. ¿Cuánto cuestan los servicios de gestoría? Pues depende de la gestoría y depende de qué servicios te ofrezcan, pero más o menos entre 50 y 200 euros al mes sería lo normal. Yo pago creo que unos 150 y me lo hacen todo incluyendo mi declaración de la renta. A todo esto hay que sumarle las tasas de alta iniciales, porque darte de alta como autónomo también cuesta dinero y hay que rellenar formularios que también cuestan dinero. Y si le pides a la gestoría que te lo rellene por ti, también te cobrará por hacerlo. En mi caso no sé cuánto fue en total al final, pero algo más de 1.000 euros. También tendrías que saber que si quieres crear una sociedad limitada necesitas aportar un capital inicial de 3.000 euros. Esto no son 3.000 euros que se pierden, sino que pasan a ser de la empresa, pero necesitas tenerlos para poder crearla. Más cosas. En las principales stores como Steam, Google Play y la App Store de Apple puedes vender tus juegos sin tener que ser autónomo ni tener una empresa. Puedes simplemente rellenar los formularios y los contratos que tienes que hacer a título individual y ellos te pagan el dinero y luego ya es cosa tuya si pagas tus impuestos con ellos o no. Lo que se ocurrirá es que perderás más dinero pagando los impuestos de venta estadounidenses. Esta es una de esas cosas que no me termino de enterar del todo de cómo va, pero básicamente es algo así como que España y Estados Unidos tienen un tratado que hace que en vez de pagar un 30% de impuestos tengas que pagar solo un 5% de impuestos, que son sobre las ventas que haces, no sé si solo en Estados Unidos o todas las ventas que se hacen desde un servicio de Estados Unidos, no lo sé, la cosa es que tienes que pagar más y para no tener que pagar ese 30% sino pagar solo el 5% necesitas rellenar un formulario para lo cual necesitas tener un número de identificación fiscal estadounidense, para lo cual tienes que ser autónomo aquí en España o tener una empresa y tienes que llamar creo que al IRS o algo así, que es la hacienda estadounidense, y darle tus datos en inglés y entonces luego te envían una carta con tu número de identificación fiscal estadounidense.
Si eres el tipo de persona a la que le da ansiedad llamar por teléfono para pedir comida a domicilio, imagínate tener que llamar a una agencia fiscal estadounidense. Yo preferiría que se quede en el 30% y ya está. Por suerte, ese trámite me lo hizo la gestoría. Ten en cuenta que no todas las stores funcionan así. Algunas, probablemente de menor categoría o tiendas de bundles y esas cosas, podrían necesitar tus datos fiscales para poder firmar el contrato o incluso pedir que les emitas una factura para poder pagarte luego el dinero que te deban de haber vendido tus juegos. Así que si no eres autónomo o tienes una empresa o lo que sea, podrías tener problemas ahí. Para terminar, ¿qué pasó con mi caso? Que estuve cobrando ilegalmente 10 meses y luego lo regularicé. Pues que yo sepa, no pasó realmente nada. La gestoría hizo todos los papeleos, regularizó mi situación, tuve que pagar los impuestos que no había pagado durante ese tiempo, pero creo que ninguna multa a Hacienda, y el 30% de Estados Unidos se lo quedaron y creo que la gestoría estaba haciendo ciertos papeleos para intentar recuperarlo, pero no sé si lo consiguieron al final o qué pasó con eso, pero ya está. Bueno, creo que eso es todo lo que tenía que decir. Ser autónomo es ridículamente complicado. Tan ridículamente complicado que tienes que pagarle a una gestoría para ser capaz de pagarle a Hacienda. Yo la verdad es que no termino de enterarme de todas estas cosas. Todavía no entiendo cómo funciona una factura. Me lo he intentado explicar desde la gestoría un par de veces, pero la educación no es su fuerte, así que no termina de quedarme claro. Pero espero que a ti sí te haya quedado un poco más claro cómo funciona todo esto. Like si lloraste.